Buen día, muchachos. En esta oportunidad vamos a estudiar el Sistema General de Seguridad Social en Salud. ¿Listo? Entonces ya vimos precisamente los fundamentos generales y propios del derecho a la seguridad social y por ahora nos vamos a centrar entonces en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Hay que tener en cuenta como tal que el Sistema General de Seguridad Social, de acuerdo con la Ley 100, que es la que nos establece o nos trae a la normativa el contenido del artículo 48 de la Constitución Política, nos refiere en uno de sus sistemas también importantes, el servicio de salud. En Colombia, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, el sistema de salud está regido o estaba comprendido por dos regímenes existentes que cohabitan entre sí, coexisten para la misma financiación y administración al sistema. Los regímenes que estamos hablando aquí en el sistema de salud, entonces va a ser el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Frente al régimen contributivo, está dirigido a todas aquellas personas que van a tener capacidad de pago para el sistema y van a pagar por una prestación del servicio en salud a través de las cotizaciones, ¿sí? A estas personas que están obligadas a contribuir al sistema, lo realizan bien porque están en el mercado formal, ¿sí? Ya sea como asalariados, es decir, como trabajadores dependientes o como trabajadores independientes, pero con capacidad de pago. Frente al régimen subsidiado, entonces aquí ya vamos a encontrar a las personas, o más bien está dirigido para cubrir la prestación del servicio a las personas o a la población sin capacidad de pago. Es decir, aquellos que se encuentran desempleados, aquellos que no tienen capacidad de pago para estar en el régimen contributivo o no tienen ningún tipo de ingreso. Sobre todo está dirigido para aquellos sectores con mayor problemas económicos y sociales, pero sobre todo que presenten necesidades básicas insatisfechas. La prestación del servicio de salud es la misma independientemente al régimen que nos encontremos afiliados. La persona afiliada al sistema va a tener derecho o acceso a la prestación del servicio, independientemente si se encuentra en el régimen contributivo o en el régimen subsidiado, va a recibir la misma atención médica, ¿sí? Va a recibir el mismo tratamiento médico, va a tener acceso a los medicamentos, todo va a ser de igual forma, sin importar si cotiza o no cotiza el sistema. Para las personas del régimen subsidiado, entonces está regulado que aquellas que hacen parte de la población con necesidades especiales y con un problema mayor frente a la capacidad económica, pues su cotización va a estar a cargo del Estado. Por lo tanto, esta explicación va a estar más dirigida hacia el régimen contributivo, quienes son los obligados a cotizar, a cotizar al sistema, cómo se cotiza, cuáles son las entidades propias del sistema de seguridad social, cómo se maneja el tema de los beneficiarios y por último, las prestaciones económicas que son exclusivas del régimen contributivo, por lo tanto, el régimen subsidiado no accede a este tipo de prestaciones. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué es el régimen contributivo? Vamos a establecer entonces que el régimen contributivo en el sistema de salud es todo ese punto de normas que van a regir desde la vinculación al sistema como la prestación del servicio. Entonces, hacen parte del sistema de seguridad social en salud dentro del régimen contributivo las personas que realizan una contribución al sistema de seguridad social en salud. Esa contribución se realiza a través de una cotización, ¿sí? A través de una cotización. Los vinculados al régimen contributivo, entonces, son los sujetos que están obligados a cotizar el sistema. ¿Quiénes están obligados a cotizar al sistema? Personas que tienen contrato de trabajo, servidores públicos,
Sí, ojo, servidores públicos y trabajadores son diferentes, es decir, servidores públicos, el empleador es el Estado, tienen una normatividad diferente y trabajadores vinculados con empresas particulares a través de contrato de trabajo es otro grupo. También están obligados al régimen contributivo los pensionados y por último los trabajadores independientes con capacidad de pago. ¿Quiénes pueden ser entonces los trabajadores independientes con capacidad de pago? Aquellos que sean independientes, es decir, no estén sometidos a una subordinación como sucede con el contrato de trabajo, que a pesar de ser independientes tienen distintos contratos de otra naturaleza, de otra índole, y que obviamente le va a dar una capacidad de pago sustentable que lo hace obligatorio para cotizar al sistema. Es decir, un contrato de prestación de servicios con una entidad pública, con una entidad privada, los hace trabajadores independientes con capacidad de pago. Asimismo, aquellos trabajadores independientes que tengan contratos completamente ajenos a la prestación de servicios, como contratos de obra, licitaciones, en fin, también son independientes, no cuentan con contrato de trabajo, pero tienen capacidad de pago. ¿Cómo financiamos el sistema de salud en el régimen contributivo? La financiación de este sistema se va a realizar con de diversas formas. En primer lugar, y la más importante, son las cotizaciones obligatorias. La ley 100 actualmente estableció una cotización obligatoria para todas estas personas que ya vimos: pensionados, trabajadores particulares, servidores públicos, trabajadores independientes, del 12% de su ingreso. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo como persona o como ciudadano obligado a cotizar al sistema de salud, debo realizar una cotización igual o equivalente al 12% de mi contrato, de mi valor, de mi salario. ¿Sí? Si es efectivamente trabajador independiente, la cotización será el 12%, pero del 40%. Yo entro ya con la obligación de cotizar solo sobre el 40% de mis ingresos y eso será el 12%. En ningún caso la cotización puede ser inferior al salario mínimo o superior a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando estamos hablando de trabajadores independientes o pensionados, el 12%, la totalidad de ese 12% está a cargo de estos trabajadores o de estos pensionados. Es decir, si hablamos de trabajadores independientes y pensionados, ellos deben realizar el 100% de su cotización obligatoria, el 12%. Si hablamos de trabajadores particulares, es decir, con contratos de trabajo, con entidades particulares, o si hablamos de servidores públicos, la norma dice que la cotización obligatoria se debe repartir. ¿En qué sentido? En que una parte la paga el empleador y la otra parte la paga el trabajador. Está obligado que el trabajador, y permite esos descuentos, la norma también, que el empleador descuenta del trabajador una tercera parte de la cotización. Cuando nosotros hablamos de una tercera parte del 12%, equivale a un 4%. Es decir, el empleador puede o tiene la facultad de descontar un 4% del salario con el fin de cotizar al sistema de seguridad social en salud. Las dos terceras partes restantes están a cargo del empleador, sea entidad particular, o del empleador Estado. Esta posibilidad que tiene la norma frente a la cotización Ley 100 es exclusivamente trabajadores particulares y servidores públicos. Ya saben, pensionados y trabajadores independientes, la cotización completa está a su cargo. Pagos adicionales por planes voluntarios de salud. Los afiliados al sistema de salud pueden asumir o contratar unos planes adicionales al POS.
¿sí? Es decir, un plan voluntario de salud es adicional a lo obligatorio. Yo puedo tener una mejor prestación en el sistema de salud, pero pues obviamente yo voy a pagar o a tener que pagar por esos adicionales. Hablemos de medicina prepagada. Yo puedo tener ciertos beneficios con alguna entidad de salud pagando un adicional a lo que la ley me obliga. Entonces, ya esos planes de atención ya son complementarios al POS, a lo que nosotros conocemos como el POS, Plan Obligatorio de Salud. El POS es lo que me cubre la cotización obligatoria. Ya lo adicional, yo contrato esos planes bien con las EPS o bien con las aseguradoras, yo contrato un plan adicional al obligatorio. Otra forma de financiación dentro del régimen, entonces encontramos pagos moderadores, que son los siguientes. Estos pagos moderadores son unos pagos por el servicio de salud. ¿Sí? Estos pagos moderadores ya los encontramos divididos en dos. Vamos a encontrar aquí las cuotas moderadoras y los copagos. ¿Sí? Las cuotas moderadoras van a aplicarse a todos los beneficiarios del sistema de salud. Cuotas moderadoras se aplican tanto para afiliados cotizantes como para beneficiarios. Su finalidad más que todo está para regular el servicio de salud y pues que las personas beneficiarias de él hagan un buen uso de este sistema. Entonces, más que todo los vamos a encontrar en citas médicas, que los afiliados cotizantes o afiliados beneficiarios, independientemente de su afiliación al sistema, puedan, o más bien tengan el deber de pagar por una cita médica, una cita odontológica, y pues obviamente esas cuotas moderadoras ya van a estar establecidas de acuerdo al rango o al nivel que esté dentro del sistema. Si es nivel 1, pues tendrá un valor, si es nivel 3, tendrá otro. Obviamente eso depende pues del valor o del salario que se esté reportando al trabajador o de los ingresos que el trabajador esté reportando al sistema de seguridad social. Por otro lado, en pagos moderadores encontramos los copagos. Los copagos ya está exclusivamente o están destinados solo para ser cubiertos por los afiliados beneficiarios. Y aquí es frente al procedimiento o frente al servicio de salud que ellos hayan utilizado. Se le hace una participación al afiliado beneficiario que se le tuvo que hacer una cirugía, que estuvo en urgencias, entonces él ya tendrá la obligación de cubrir un porcentaje frente al procedimiento que se realizó. O estos copagos solamente están destinados para ser cubiertos por parte de los afiliados beneficiarios. Es decir, si yo como afiliado cotizante voy a beneficiarme de un servicio de salud, a mí no me van a cobrar ningún tipo de copago. Cosa diferente sucede si soy beneficiario, pues si a mí me hacen una cirugía, yo tendré que pagar un porcentaje de esa cirugía, todo de acuerdo a la reglamentación del plan obligatorio de salud. Por último, van a tratarse de los pagos compartidos, que es cuando el afiliado no acredita periodos mínimos de carencia, se llamaba en la norma, o periodos mínimos de cotización. Entonces aquí, cuando ocurría eso, frente a los periodos mínimos o el periodo de carencia, la EPS se negaba a prestar ciertos servicios, ciertos servicios médicos. Por lo tanto, si el usuario quería que la EPS cubriera la totalidad de estos servicios, debía realizar un pago adicional a su cotización. Esos pagos se llaman pagos compartidos, pero más adelante vamos a ver qué sucede con los periodos de carencia o los periodos mínimos de cotización. Frente al ingreso base de cotización, podemos decir que el ingreso base de cotización no puede ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Es decir, nosotros en ningún caso podemos manifestar al sistema que devengamos menos del salario mínimo.
así pues tengamos un contrato a tiempo parcial, un contrato pues con unas funciones que a mí, mi empleador o mi contratante me reporta un salario inferior al mínimo. Para la cotización al sistema, la cotización sí debe ser, y tiene como base el salario mínimo legal mensual vigente para la época y no puede ser superior a 20 salarios mínimos. Cuando estamos frente a trabajadores que les rige el salario integral, la cotización al sistema de seguridad social se va a realizar con una base del 70% de lo que el trabajador debe como salario integral. Por último, en el ingreso base de cotización no vamos a incluir el auxilio de transporte. Si yo como trabajador devengo o más bien me beneficio del auxilio de transporte, porque como ya saben, tenemos un salario igual o inferior a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a mí mi cotización me la deben realizar sobre mi salario, descontando o más bien no teniendo ningún tipo, no teniendo en cuenta el auxilio de transporte. El ingreso base de cotización entonces va a variarnos si se trata de un trabajador dependiente o si se trata de un trabajador independiente. Para trabajadores particulares, el ingreso base de cotización lo vamos a tener en cuenta con los factores salariales, de acuerdo con el artículo 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo. Todo lo que yo devenga en el mes y que haga factor salarial, salario normal, salario ordinario o salario básico, salario extraordinario, comisiones, todo lo que hemos visto frente al tema del salario hace parte del ingreso base de cotización. Si hablamos con servidores públicos, entonces ya vamos a tener en cuenta el decreto reglamentario 1158 de 1994, que nos establece que es el factor salarial para servidores públicos. Entonces nos dice que vamos a tener en cuenta la asignación básica, los gastos de representación, prima técnica, primas de antigüedad, festivo, bueno, horas extras, todo lo que allí se enmarca como factor salarial. Decreto reglamentario 1158 de 1994. Si estamos hablando de trabajador independiente, entonces aquí vamos a tener en cuenta si es un contrato de prestación de servicios o es un contrato de otra naturaleza. Con contratos diferentes a la prestación del servicio. Entonces, siempre sobre el salario mínimo legal mensual vigente. No se puede hacer ningún tipo de cotización reportando un salario inferior al mínimo legal. ¿Sí? Y adicional a ello, el ingreso base de cotización mínimo va a ser sobre, o sea, se va a reportar sobre el 40% del valor mensualizado. Es decir, si yo estoy ganando 3 millones de pesos, voy a reportar el 40% de ese ingreso de los 3 millones de pesos, que será 1.200.000 pesos, ¿sí? Ese es el valor que yo voy a cotizar al sistema y sobre ese valor, entonces yo ya voy a entrar a cotizar el 12%, ¿sí? No voy a cotizar el 12% de los 3 millones, sino me dice el 40% de los ingresos. Yo voy a reportar al sistema solo el 40% de mis ingresos totalizados en el mes. Pero ojo, porque ese 40% no puede ser en ningún caso inferior al salario mínimo. Trabajadores independientes con contrato de prestación de servicios, va a ser lo mismo frente al 40%. Voy a cotizar o voy a reportar al sistema el 40% del valor mensualizado de cada uno de mis contratos. O sea, la diferencia con contratos diferentes a la prestación del servicio es que yo voy a reportar son ingresos mensualizados y aquí en el contrato de prestación de servicios, si tengo uno o si tengo tres, voy a totalizar ese valor de esos contratos de prestación de servicios y voy a reportar el 40%. Sobre el 40% yo hago el reporte al sistema de seguridad social y a su vez haré mi cotización al sistema. En los contratos de prestación de servicios no vamos a incluir el IVA y tampoco vamos a aplicar la presunción de ingresos.
Periodos mínimos de cotización. ¿Qué sucede? Con la ley 100 se dispone el acceso al sistema, o más bien el acceso a la prestación del servicio de salud con un periodo de carencia. ¿Qué significa? Que las CPS pueden exigir un periodo mínimo de cotización para la prestación de un servicio, ¿sí? La ley 1122 de 2007 limita este periodo de carencia en 26 semanas. ¿Qué significa eso? Que la EPS me puede exigir mínimo 26 semanas de cotización para ciertos servicios en el sistema de salud. Un ejemplo, yo no puedo acceder sino solamente a servicios de urgencias por un periodo de 4 semanas, ¿sí? A servicios de cirugía por un periodo de 8 semanas de cotización al sistema. Es decir, de 8 semanas estar cotizando a la EPS. Sin embargo, la ley 1438 de 2011 determinó que las EPS no pueden exigir al afiliado periodos de carencia, ¿sí? Ninguna EPS se puede, actualmente, ninguna EPS se puede negar a la prestación de los servicios de salud alegando periodos mínimos de cotización para acceder a la prestación del servicio, ¿sí? Se venía estableciendo, la ley 100 lo previó, la ley 1122 de 2007 lo limitó a 26 semanas y finalmente la 1438 del 2011 nos indica que no se puede exigir ningún tipo de periodo de carencia. ¿Qué pasa si yo no pago la cotización? Aquí tenemos que tener en cuenta que si se trata de trabajador independiente o si se trata de trabajador asalariado. Si yo soy trabajador independiente y yo dejo de cotizar, dejo de pagar mi cotización, pues a mí se me suspende el servicio, no voy a tener acceso pues a los servicios de salud conforme al plan obligatorio de salud y muy probablemente no me pueden negar el servicio de urgencias, pero yo tendré que cancelar todo lo correspondiente a los procedimientos médicos que me realicen, ¿sí? Sin embargo, ¿qué sucede cuando estamos hablando de trabajador asalariado o de trabajador dependiente? Bien sea porque el Estado es su empleador o bien sea porque el empleador es una empresa particular. Los pensionados aquí no tienen este inconveniente porque en la mesada pensional el fondo de pensiones muy seguramente les descuenta la cotización al sistema de salud y entrega la mesada pensional con el descuento de la cotización. Entonces, en pensiones, en pensionados aquí no va a ocurrir mucho esto. Pero, ¿qué sucede con los trabajadores dependientes? O bien por contrato de trabajo o bien por relación laboral con el Estado. La ley 100 establece la obligatoriedad de la cotización al sistema de seguridad social en cabeza del empleado. Es decir, pone esa obligación de cotizar al sistema exclusivamente al empleado. Haya, dice la norma, haya él realizado el descuento o no. Eso no nos importa a nosotros en el sistema si realizó el descuento a la seguridad social o no al trabajador. Usted está obligado a asumir las cotizaciones al sistema de seguridad social. Entonces, a estas alturas, ningún empleador, ni porque sea sector privado o ni porque sea sector público, está exento de la obligación de cotizar al sistema. Ellos pueden no descontar a sus trabajadores ningún concepto para la cotización, pero lo pueden hacer, ¿sí? O sea, la norma dice puede descontarle al trabajador, pero bien, según su voluntad, puede no hacer ningún tipo de descuento y aún así no va a estar exento del pago de la cotización. Pero si no cotiza, si no realiza las cotizaciones al sistema de seguridad social como dice la ley, de acuerdo con el artículo 209 de la ley 100 de 1993, lo que va a ocurrir es que el sistema de seguridad social va a suspender la afiliación del trabajador
cuyo empleador no realiza la cotización. ¿Qué significa eso? Si yo no pago al sistema de seguridad social en salud las cotizaciones a las cuales yo estoy obligado y que me dan acceso a la prestación del servicio de salud, se me va a suspender la afiliación. Por lo tanto, va a haber suspensión del servicio de salud en el afiliado y en sus beneficiarios. Es decir, los afiliados cotizantes y los afiliados beneficiarios no van a tener acceso a la prestación del servicio ni a la atención del plan obligatorio de salud, es decir, del POS, por el periodo que me dure esa suspensión. ¿Sí? Por el periodo que me dure esa suspensión. Resulta que esa deuda que yo tengo al sistema de seguridad social en salud no va a generar ningún tipo de interés. La norma dice, la consecuencia del no pago es la suspensión de los servicios de salud, más no la causación de intereses. Entonces hay que tener también claro esa parte de la norma. ¿Qué dijo la Corte Constitucional frente a la suspensión del plan obligatorio de salud o la suspensión de la afiliación al sistema? Dijo, es exequible, es una sanción lógica porque alguien tiene una obligación de pagar y pues no pagó, debe haber una consecuencia. Pero, ¿qué pasa si el trabajador es quien no realiza la cotización y el trabajador sufre un accidente o sufre una enfermedad que obliga a la prestación del servicio, so pena de la afectación de la vida o de la misma dignidad de la persona? ¿Sí? Aquí la Corte Constitucional llama a las EPS para decirles, ojo, si esto ocurre, a pesar de que la persona que está afiliada está suspendida en el sistema, teniendo en cuenta el no pago de la cotización, no podemos dejarlo sin prestación del servicio. Es decir, ustedes no se pueden negar a la prestación del servicio cuando está en juego la vida o la dignidad de la persona. Ustedes deben prestar el servicio. Si es trabajador independiente, bueno, eso es lo de menos porque, pues, él está obligado a cancelar esos dineros. Pero si es empleador, ¿qué sucede? Entonces dice, aquí la EPS debe prestar el servicio de salud. Sin embargo, puede hacer dos cosas frente al empleador que incumple. O bien le puede cobrar los dineros de la prestación del servicio de salud, es decir, se fue 5 o 10 millones en cirugía, en hospitalización, en medicamentos, o puede cobrar los meses que estaba en mora. ¿Sí? Ahí la EPS tiene las dos opciones. Pero de todas formas, las acciones van en contra del empleador que incumplió con el pago de la cotización. Sin en ningún caso negar la asistencia de salud. Ojo, esto frente a un caso de extrema necesidad en la prestación del servicio de salud que ponga en riesgo la vida o la dignidad de este trabajador o de algún miembro de su familia. ¿Cuáles son las entidades que encontramos en el sistema de seguridad social en salud? Vamos a encontrar 4 clases de entidades. Está, en primer lugar, las entidades promotoras de salud, las EPS. Las entidades promotoras de salud son las que administran el sistema. Ellas son administradoras y nada más. Se encargan de la afiliación, se encargan de las cotizaciones, de pagar los servicios y ellos son los que manejan los dineros. Son administradores nada más. ¿Cómo van a recaudar? Pues las diferentes formas de financiar el sistema del régimen contributivo, van a recibir pues las cotizaciones por parte del Estado para financiar el régimen subsidiado, ¿sí? Se tratan de la organización netamente del sistema y van a garantizar, ojo,
ellas como administradoras lo que hacen es garantizar la prestación de los servicios en salud. ¿Sí? Ojo, garantizar la prestación de los servicios de salud. La segunda entidad son las instituciones prestadoras del servicio de salud o las que mejor conocemos como las IPS. Ellas son entidades que prestan servicios de salud. ¿Sí? Ojo, las unas administran y las otras prestan los servicios de salud. Entonces, estas IPS son las que contratan las EPS con el fin de garantizar esa prestación del servicio a los afiliados al sistema de seguridad social en salud. ¿Sí? Entonces, estas IPS pueden ser completamente ajenas a las EPS o pueden las EPS también administrar IPS. El fin o el propósito es que de todas formas se le garantice al afiliado la prestación del servicio. Lo que hacen las EPS y las IPS es más que todo, las EPS les pagan a las IPS por la prestación del servicio a sus usuarios. Entonces ahí vemos como cierta IPS entonces no ha pagado porque las EPS no han cancelado alguna cuenta de cobro. Sí, un ejemplo. Entonces ahí es donde vemos la relación contractual y la diferencia entre EPS e IPS. Otras entidades que también son prestadoras del servicio son las ES, las empresas sociales del Estado. Estas igualmente son instituciones prestadoras del servicio de salud, pero su conformación está directamente por el Estado, o bien por una entidad de orden nacional o por una entidad de orden territorial o incluso municipal. ¿Sí? Ya sus recursos son con dineros del Estado. Entonces, es una modalidad, ¿por qué? Porque igualmente prestan los servicios de salud, las S muy seguramente también tienen cuentas de cobro con las EPS al momento pues de reconocer los servicios prestados a los afiliados, pero entonces aquí lo que sucede es que las S están financiadas o con ingresos directamente del Estado. Por último, vamos a encontrar entonces el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, o el mejor conocido, INVIMA. Es un establecimiento público, este es de orden nacional, que tiene un objeto y una finalidad concreta, y es regular todo lo concerniente a la vigilancia sanitaria y control de medicamentos, de productos biológicos, de productos alimenticios, bebidas, cosméticos, elementos médico-quirúrgicos, odontológicos, todo lo que tiene que ver con medicamentos y alimentos. Entonces, ella lo que se va a encargar es de vigilar todos los medicamentos y alimentos e instrumentos quirúrgicos o de salud que va a regir en el territorio nacional. Que sea precisamente viable y seguro para los ciudadanos. ¿Sí? Que no estemos hablando de alimentos que sean nocivos para la salud, de medicamentos que no hayan sido probados, que no hayan cumplido con todas las etapas que se requieren pues, para su comercialización, sobre todo. Por último, no por último, ¿quiénes van a ser entonces beneficiarios al sistema de seguridad social en salud? Vamos a tener unos cotizantes, unos afiliados cotizantes que ya los vimos, entonces pueden ser trabajadores asalariados, servidores públicos, pensionados, trabajadores independientes con capacidad de pago. Y otros afiliados van a ser los beneficiarios. ¿Beneficiarios de qué? Pues del cotizante. Vamos a tener aquí entonces varias situaciones. ¿Qué sucede cuando varios miembros del grupo familiar son cotizantes? Se ha establecido que si los cotizantes, o más bien la familia, la pareja que conforma esa familia, son cotizantes, deben estar afiliados a la misma EPS, a menos que laboren en municipios diferentes
¿sí? O residan en municipios diferentes y en un municipio que se encuentre uno de los cónyuges no esté la EPS del otro. Los padres afiliados, yo puedo como afiliado cotizante beneficiar de mi sistema de seguridad social en salud a mis padres siempre y cuando no tenga a mi cargo hijos beneficiarios. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando entonces en un grupo familiar están ambos cotizando? El problema se soluciona porque mi pareja o el otro integrante puede tener a su cargo los hijos como beneficiarios y yo puedo entonces tener a mis padres como beneficiarios dentro de mi grupo familiar. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede si yo soy madre soltera, tengo a mis hijos dentro de mi grupo familiar, pero también tengo a cargo a mis padres? Entonces, mis padres dependen económicamente de mí, no pueden acceder al sistema porque no tienen empleo, porque pues son personas de la tercera edad sin ningún tipo de ingresos. Entonces, aquí ya viene una figura que es el afiliado adicional. Yo puedo afiliar a cualquiera de mis parientes, entonces me dice la norma hasta el 4º grado de consanguinidad, pero debo pagar un valor adicional por esa afiliación. Un valor adicional si yo quiero tener parte de mis hijos, que ellos sí entran de forma gratuita, a mis padres, ¿sí? O a mis hermanos, o dice, o hasta el 4º grado de consanguinidad. Lo que sucede es que no se me va a impedir esa afiliación, pero sí tengo que pagar una cuota adicional por ese afiliado de más, por así decirlo. Ahora sí, por último, vamos entonces a estudiar las prestaciones económicas. Ojo, las prestaciones económicas en el sistema de seguridad social en salud solamente operan para los afiliados cotizantes, ¿sí? Afiliados al régimen contributivo. Solamente para esos afiliados están estas prestaciones económicas. Afiliados cotizantes en el régimen contributivo. Entonces, aquí las prestaciones económicas van a cubrir unas contingencias. ¿Cuáles son esas contingencias? Enfermedad o accidente por origen ajeno o diferente al laboral y la maternidad o la paternidad. Esas son las contingencias que cubre el sistema de seguridad social en salud. Y producto de esa contingencia, entonces el afiliado cotizante al régimen contributivo va a tener derecho a una prestación económica del sistema. Esa prestación económica entonces está en cabeza de la EPS. La EPS es la encargada de reconocer y pagar esas prestaciones económicas al afiliado cotizante. ¿Cuáles son esas prestaciones económicas? Entonces, está el subsidio o el auxilio de incapacidad por enfermedad o accidente de origen común. El régimen, o más bien el sistema, va a reconocer un subsidio en dinero cuando yo, producto de una enfermedad o producto de un accidente, que sea completamente diferente a la ejecución o con ocasión bajo, se me deriva una incapacidad para laborar. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta cuántos días de incapacidad tengo yo. ¿Por qué? Los 2 primeros días de incapacidad los cubre el empleador y los va a pagar al 100% de mi salario. Es decir, no va a haber ningún tipo de variación dentro de los 2 primeros días de incapacidad. Si ya mi incapacidad se prolonga y es mayor o superior a 3 días, pero menos de 90 días, la norma me dice, usted va a acceder a la prestación económica de incapacidad por enfermedad o accidente de origen común, que va a ser cubierta por la EPS, pero me va a variar el auxilio. ¿Por qué me va a variar? Porque la incapacidad que me van a reconocer ya no va a ser del 100% como los primeros 2 días. No.
Aquí la incapacidad me la reconoce la EPS por un equivalente de las 2/3 partes de mi ingreso base de cotización, de lo que a mí me cotizó mi empleador en su momento al sistema de seguridad social. Sí, porque pues obviamente el sistema de seguridad social está obligado a lo que ellos le reportan. Entonces, si mi empleador me cotizó sobre lo que me cotizó, la EPS me va a reconocer como auxilio de incapacidad o subsidio de incapacidad las 2/3 partes, un 66.6%. Si estamos hablando que se prolongó aún más la incapacidad médica, ¿sí? Se prolongó la incapacidad médica y me superó los 9 días, a partir del día 91, el auxilio de incapacidad que me reconocen va a corresponder al 50% del salario base de cotización. ¿Sí? Es decir, lo que me cotizó mi empleador al sistema. ¿Qué sucede aquí con las incapacidades médicas? Ha dicho la Corte Constitucional que en ningún caso se puede reconocer un subsidio inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Es decir, el 66.6% y el 50% de la incapacidad solamente opera para salarios relativamente mayores. ¿Por qué? Porque si yo devengo un ejemplo, un salario de 1.200.000 pesos, ¿sí? Y llevo ya 100 días de incapacidad, si yo hago la operación 1.200.000 y es un subsidio del 50%, pues yo ya sé que me van a pagar 600.000 pesos. Entonces me dice, ojo, porque esos 600.000 pesos es inferior al salario mínimo. Por lo tanto, la incapacidad o el subsidio de incapacidad no se puede bajar o reconocer por un salario inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Entonces hay que tener cuidado con la liquidación de las incapacidades en el sistema de salud cuando me supera los 2 días o cuando me superan los 91 días. Licencia de maternidad. La licencia de maternidad entonces está reconocida actualmente, se regula por la ley 1822 del 2017, que me dice que el valor de la licencia de maternidad, perdón, la duración de la vigencia de la licencia de maternidad va a ser de 18 semanas. Es decir, la licencia de maternidad opera desde el día del parto hasta 18 semanas posteriores al parto, con un valor igual o equivalente al 100% del salario de la madre, ¿sí? Del salario base de cotización que había realizado la madre trabajadora. Entonces, paga, quien reconoce y paga los valores o los conceptos propios de licencia de maternidad van a ser las EPS con un 100% del salario que haya cotizado la trabajadora y va a tener una duración de 18 semanas. Aquí se reconoce una licencia preparto y una licencia posparto. ¿En qué consiste la licencia preparto? En que la madre, dentro de su preparación para tener a su hijo, puede escoger hasta máximo 2 semanas previas a la fecha probable del parto. ¿Con cuál fin? Con el fin que descanse, que esté en su casa, que se prepare para ese momento especial del parto, y esas 2 semanas que se toma como preparto van a ser descontadas de la licencia posparto. Es decir, ya no estamos hablando de 18 semanas, sino 17 o 16 semanas de licencia posparto. La ley lo permite y es posible que la madre tenga esta licencia preparto. Licencia de paternidad o la llamada Ley María, en la Ley 1468 del 2011, y estableció una licencia de paternidad autónoma independiente respecto de la licencia de maternidad. ¿Por qué les digo autónoma independiente? Porque antes de la Ley 1468, la madre podía disponer de su licencia de maternidad unos días de descanso para el padre, ¿sí? Pero los días correspondientes a la licencia de paternidad o de descanso del padre iban a ser descontados de la licencia de maternidad. Entonces, ¿qué hace la 1468 del 2011? Dicen, no, señores, vamos a reconocer una licencia de paternidad,
pero que en ningún caso se le vaya a afectar la licencia de maternidad a la madre. Esta licencia de paternidad la establece la norma con una duración de 8 días hábiles. Entonces aquí ya hablamos de días y que el descanso va a corresponder a días hábiles. El trabajador va a tener derecho a una licencia de paternidad igual, a un salario igual al 100%, pero cuya duración va a ser de 8 días hábiles y en ningún caso se le va a descontar de la licencia de maternidad. Aquí frente a la licencia de maternidad y de paternidad hay una cosa que quiero que adicionarles a ustedes y es lo siguiente. La licencia de maternidad se puede beneficiar al padre o licencia de maternidad las 18 semanas, las puede disfrutar el padre cuando falte la madre. Es decir, un ejemplo, hubo un parto muy complicado que la madre falleció en el parto. Por lo tanto, el bebé, al no tener madre, la licencia de maternidad se le extiende al padre, pero es única y exclusivamente porque falta la madre, porque la madre murió y va a ser el padre quien va a disfrutar de la licencia de maternidad. O eso en ese caso extremo de que la madre fallece, de que la madre fallece en el momento del parto. Ella pues obviamente ya no va a tener la licencia de maternidad y esa licencia de maternidad lo que pasa es que se le hace extensiva al padre. O que días posteriores haya fallecido la madre, el tiempo que le haga falta por disfrutar de la licencia de maternidad, la disfruta el padre. Hasta aquí el sistema de seguridad social en salud. Ya en clase vamos a tratar las inquietudes y las dudas respecto a esta breve explicación. Muchas gracias por su atención. Los esperaré en la clase entonces con las dudas o las inquietudes que haya salido al respecto.